Vamos a cerrar este programa de Pulso Local en el que hemos abordado varios temas referidos a la cuestión social, a la cuestión económica, aprovechando el análisis de uno de los candidatos del Frente Amplio Progresista, quien acompaña a Mónica Fein en la lista de candidatos al Congreso, a la Cámara de Diputados. Gonzalo Saglioni es ministro de Hacienda de la gestión de Miguel Eschri. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, antes de meternos en cuestiones más técnicas de su rubro, de la economía, del análisis de números, quería, por supuesto, preguntarle para que haga una evaluación, un repaso de cómo han vivido las primarias, qué expectativas tienen de cara a las generales, cómo se posiciona el Frente Amplio Progresista. Bueno, ustedes saben que para nosotros esto es un desafío porque en un país que está tan atravesado por esta famosa grieta, pareciera que hay dos espacios que se disputan poder, en donde cada uno de ellos se define no en virtud de las propuestas que discute con la ciudadanía, sino como la antítesis del otro. Bueno, el Frente Amplio Progresista busca salirse de ese esquema que creo que le hace muy mal al país en general y a la provincia de Santa Fe también en particular, y discutir propuestas concretas. Y en ese sentido creo que hemos tenido una elección primaria, unas pasos en donde la lista que encabeza Clara García para el Senado, que encabeza Mónica Fein para diputados, de la cual yo formaba parte, logró triunfar dentro de su elección interna, y a partir de ahora se configura un periodo de tiempo en donde creo que la ciudadanía va a estar un poco más atenta a las propuestas concretas que cada uno de estos tres espacios tiene para estos cargos nacionales, en definitiva, ¿no? Porque no nos olvidemos que el 14 de noviembre Santa Fe va a estar eligiendo 3 senadores nacionales que van a tener mandato por 6 años. Van a estar en los 2 años que le quedan de presidencia a Alberto Fernández y los 4 años de quien lo suceda luego de eso. Y vamos a estar eligiendo los santafesinos a 9 de los 19 diputados que Santa Fe tiene y que van a tener un periodo de 4 años de mandato. Digo, en el Congreso de la Nación se definen leyes que nos impactan mucho más de lo que a veces uno supone, ¿no? Y desde el Frente Progresista tratamos con Clara García en la candidatura para el Senado y nosotros en la lista con Mónica Fein para diputados de usar este tiempo de campaña para discutir de temáticas concretas, cercanas a lo que nos pasa a cada uno de los santafesinos, antes que dejarnos invadir por esta grieta que en realidad está gestada en la ciudad de Buenos Aires y que uno mira los dos espacios y pareciera que los candidatos han buscado ir a abrazarse rápidamente a algún líder porteño antes que estar discutiendo temáticas que nos interesan a los santafesinos. Esas temáticas, Gonzalo, deben surgir básicamente de la asignación presupuestaria. Usted es muy crítico, muy analista de cómo se distribuyen los recursos. Primero, cierta distorsión de cuántos suben y cuántos bajan, y después qué lugar le toca a la provincia de Santa Fe, en obras y también, según lo que usted ha detallado, en programas de asistencia social tan necesarios en este tiempo. Bueno, es que en realidad, justamente, ¿no? Una de las cuestiones que el ciudadano ve como muy alejado de su día a día es la discusión del presupuesto nacional. Y yo que tengo que ver con eso, digamos, ¿no? De algún modo piensa. Y la verdad que yo creo que en eso los legisladores santafesinos han fallado, porque no se han involucrado debidamente en esas discusiones, o por lo menos no lo han hecho con resultados que estén a la vista positivos, y también han fallado en no explicarle a la ciudadanía la importancia que tiene que una provincia pelee por el presupuesto nacional en su jurisdicción. Porque en definitiva, en el presupuesto hay mucho en juego. En un presupuesto nacional se define con qué recursos va a contar el Estado, el gobierno nacional, de decir de dónde los va a sacar, a quién le va a cobrar impuestos. Y por otro lado, ¿qué va a hacer con esos recursos? ¿A dónde los va a volcar? Y nosotros en nuestras propuestas de campaña que discutíamos en las PASO y que queremos discutir ahora, precisamente incorporamos varias temáticas que tienen que ver con lo presupuestario, porque queremos discutir de qué manera se financia el Estado Nacional, porque hoy por hoy se está financiando y mucho con la producción santafesina. Santa Fe es más o menos un 10% de la producción del país. Somos un 8 y pico de la población,
alrededor del 10 de la producción del país. Pero a su vez tenemos un perfil productivo muy exportador. Claro. Santa Fe es la segunda provincia más exportadora de Argentina, la segunda que más aporta a las exportaciones. El 25% de lo que Argentina vende al mundo es producido por la economía santafesina. Un 30 y pico por ciento sale por Puerto de Santa Fe, pero un 25% es producido por los santafesinos en nuestro territorio. Y en una estructura tributaria nacional tan focalizada en las retenciones a las exportaciones, eso le pega muy fuerte a Santa Fe. Fíjese, en el 2021, en este año, en Santa Fe se produjeron entre 9 y 10 millones de toneladas de soja. Eso significa que por un solo impuesto, las retenciones a la soja, de la economía santafesina se fueron a Buenos Aires más o menos 160.000 millones de pesos. Eso es más de lo que recauda el gobierno de la provincia de todos los impuestos, inmobiliarios, patente, ingresos brutos, sellos, que son los impuestos provinciales, de todos los sectores de actividad económica. Pero con una diferencia, lo que la provincia recauda luego se aplica en Santa Fe, en salario a los docentes, a los policías, en obras públicas en la provincia. De los 160.000 millones de pesos que van de retención a la soja en Buenos Aires, ¿cuánto vuelve a circular por la economía santafesina? Entonces ahí tenemos un debate. Y el segundo justamente es la distribución del gasto, como decía recién en tu consulta. ¿Cómo puede ser que para comedores escolares, por ejemplo, para citar una de las políticas sociales del gobierno nacional, el presupuesto 2022 diga algo más de 300 millones de pesos para Santa Fe y casi 10.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires? Yo entiendo, provincia de Buenos Aires es 5 veces Santa Fe, con lo cual entiendo que el presupuesto debiera ser 5, 5,5, 6 veces más alto que el de Santa Fe. Es 20 veces, 30 veces más alto que el de Santa Fe para comedores escolares. ¿Cómo puede ser que para las obras públicas locales, las municipales, las que hace un municipio, cordón cuneta, pavimento, arreglo de una plaza, alguna obra de agua o de cloaca, centros comunitarios, cómo puede ser que el presupuesto 2022, que todavía no está votado, es la propuesta del gobierno nacional, cómo puede ser que se prevean más de 100.000 millones de pesos para municipios de provincia de Buenos Aires y se prevean 11.000 millones de pesos para municipios de la provincia de Santa Fe? Bueno, si estas cosas no las llevamos a la discusión en el Congreso de la Nación, quienes queremos representar a la provincia, no esperemos que lo discuta un legislador de Neuquén o un diputado de Formosa, las tenemos que hablar los santafesinos. Ahora, Gonzalo, esta situación se repitió en los últimos años, usted lo marcaba aún siendo ministro en la gestión de Miguel Lifchit. Con el cambio de signo político, con la misma identificación partidaria, si se quiere, también se repite el mismo vicio. Claro, porque a mí me tocó ser ministro de Economía de la gestión de Miguel Lifchit y la verdad que como funcionarios provinciales lo reclamamos. O sea, me habrán escuchado en muchas ocasiones reclamarlo, lo habrán escuchado al entonces gobernador Lifchit hacerlo, a otros ministros, al ministro Garibay de Infraestructura, porque veíamos cómo a otras provincias llegaban obras y en Santa Fe, si queríamos las obras, las teníamos que pagar los santafesinos con los recursos propios, mientras que en otras provincias se las pagaba el gobierno nacional con recursos que aportaban los santafesinos vía impuestos nacionales. Ahora, la verdad que uno podía reclamarlo públicamente, pero no podíamos cambiarlo desde un gobierno provincial, porque esa decisión se toma en el gobierno nacional y se toma en el presupuesto que se vota en el Congreso de la Nación. Entonces, ahí vuelvo con la importancia que tiene un legislador nacional. Pero no solo discutiendo esas cosas en Buenos Aires, sino también, de algún modo, logrando que toda la sociedad santafesina se involucre. Una política de Estado. Muchas veces la gente no lo sabe o lo desconoce. Digo, creo que es importante difundir estos datos, esta información, y que podamos discutirlo de cara a la sociedad. Uno siente, y me ha pasado en este tiempo, que planteo estas cosas y los legisladores del oficialismo nacional, en lugar de enojarse con los de Buenos Aires, que nos discriminan, se enojan conmigo que lo digo. Gonzalo, hemos abordado durante el programa de hoy las cuestiones vinculadas a la pobreza y a la generación de empleo, sobre todo. ¿Cuál es su mirada sobre ese tema absolutamente crítico, histórico también, del que todavía no se encuentra solución? ¿Estamos muy lejos de revertir estos números tan dolorosos? Absolutamente, una demostración del fracaso de la economía argentina, que va mucho más allá de una gestión de gobierno. Y en esto vuelvo con esta famosa grieta que tanto daño nos hace. Yo estoy convencido, y nuestro espacio político está convencido, que hay determinadas
temáticas que nos obligan a tener políticas de Estado. Nos obligan a tener decisiones que trasciendan una gestión de gobierno y que nos puedan indicar durante un largo tiempo por dónde se va a conducir la sociedad argentina en general y la economía argentina en particular. El alto nivel de pobreza, el desempleo, la inflación que en la última década estuvo entre el 25% y el 55% según el año, digo, el 25% el mejor año, el 55% el peor. Lo cierto es que es una demostración de problemas estructurales de la economía argentina que hace desde el año 2010 que está estancada. La verdad que yo miro las estadísticas del Banco Mundial, cotejo los niveles de crecimiento de la actividad económica de Argentina, no con el primer mundo, con los países limítrofes, con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con Uruguay, con Bolivia, no sé si lo repetí, y me encuentro con que en 10 años los demás países crecieron. El que peor le fue, creció el 10% acumulado, el que mejor le fue, creció el 50% en una década. Argentina está hoy con un nivel de producción inferior al que teníamos en el 2010. Medido en moneda constante, obviamente, ¿no? Dejando de lado la inflación. Entonces, mientras los países de la región crecen, Argentina está estancada. Porque un año crecemos, lo que en economía llamamos el serrucho, ¿no? Un año crecemos, al otro caemos, lo que habíamos crecido lo perdemos, y así sucesivamente. Pero en una mirada de más largo plazo, Argentina está estancada, con diferentes modelos económicos, claro, con modelos más cerrados, más populistas, si se quiere, con modelos más ortodoxos, más liberales, más abiertos. Pero es cierto que hemos fracasado. Ahora, debemos buscar un mecanismo en donde todos nos sentemos en una misma mesa, generemos un horizonte de previsibilidad y reconozcamos que nadie tiene la verdad absoluta, que es necesario construir consensos y que es necesario que cuando uno es oposición lo haga con seriedad y cuando uno es oficialismo habilite instancias de diálogo con la oposición. La verdad que los dos espacios de la grieta, desde mi lectura, han actuado en este sentido con ciertos egoísmos políticos, y cuando son oposición tumban todo lo que de oficialismo, y cuando son oficialismo no convocan a la oposición para tomar decisiones en conjunto. Bueno, de algún modo, si uno mira las tres gestiones provinciales del Frente Progresista, se va a encontrar con un Frente Progresista que era gobierno y con un justicialismo que era el partido de la oposición más importante, que siempre estuvo sentado en la mesa de decisión, siempre fue convocado para tomar decisiones conjuntas, respetando a los senadores, respetando a los diputados, respetando a los intendentes de otros signos políticos. Lamentablemente, yo creo que Argentina adolece de eso que Santa Fe, por lo menos hasta el 2019, tuvo, y siempre puso como ejemplo la autovía 19. Fíjense ustedes, ahora emblemática, que la había pensado el ingeniero Bey, gobernador del Partido Justicialista, la inició y la terminó Hermes Wiener, la empezó en el 2008 y la terminó en el 2011, a mí me tocó ser parte de la unidad ejecutora de esa obra, y la inauguraron juntos en el 2011. ¿Qué diferencia, ¿no? En esa forma de construir políticamente que tuvimos en Santa Fe con lo que uno observa a nivel nacional. Creo que, volviendo a la pregunta inicial, los problemas estructurales de la economía argentina, pobreza, inflación, desempleo, no se van a resolver de un día para el otro, requieren un camino que nos va a llevar un largo tiempo, pero requieren un camino de políticas consensuadas por todos los actores de la política argentina, o por lo menos por la mayoría de ellos. Y hoy nos encontramos con que ambos espacios les está costando mucho dialogar entre sí. La última, Gonzalo, ¿qué análisis se hace de las últimas medidas del gobierno, seguramente en el marco de una coyuntura electoral, de un desafío de revertir un resultado? ¿Tendrá un costo económico muy alto para nuestro país? No cabe ninguna duda que va a tener un costo alto porque son medidas que están fuera de cualquier planificación. Yo recién decía que necesitamos construir un horizonte de previsibilidad. Cuando uno toma medidas de un día para el otro, asustado por un resultado electoral y tratando de, en un escenario de muy corto plazo, revertir un resultado electoral que le ha resultado adverso al oficialismo nacional, seguramente podrá conseguir efectos en el muy corto plazo positivos sobre algunos sectores de la sociedad, pero eso va a traer consigo efectos negativos en los meses siguientes para el conjunto de la sociedad argentina. Yo soy de los que cree en una planificación, de los que cree en la necesidad de
construir políticas que puedan sostenerse a lo largo del tiempo y no manotazos de ahogado en coyunturas que políticamente o electoralmente se lo demanden a los oficialismos de turno. Fíjense, y vuelvo con lo de la grieta, fíjense lo que pasó después de las PASO de agosto del 2019. El entonces presidente de la Nación, exactamente del otro extremo de la grieta de los que hoy son gobierno, hizo algo similar. Eliminó el IVA a los alimentos a la semana siguiente de perder las PASO, modificó el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Eso se paga. Digo, así como lo digo de las medidas de hoy, lo digo de las medidas de agosto del 2019. No es positivo que se tomen decisiones intempestivas, fuera de una planificación, tratando de modificar un resultado electoral que no le resulta favorable a quien gobierna. Gracias, Gonzalo, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a usted, ha sido un gusto. Gonzalo Saglione, candidato a diputado nacional, ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe.